Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 16 de enero del 2026. Gracias Gemini por esta hermosa portada que me hiciste, aunque pusiste a Meta en las que están en rojo y encima la pusiste 2 veces, pero bueno, te lo acepto, así que vamos a ver el resumen semanal del mercado que comenzamos viendo, una semana tranquila en Estados Unidos. O sea, arrancó la temporada de balances, eso es lo más importante. Hoy vamos a ver la valuación de JP Morgan, porque los bancos suelen ser los primeros que reportan. Ayer incluso reportó Goldman Sachs y creo que es algo muy bueno que justamente la temporada de balances, entre las primeras empresas que reportan, tengan a los bancos, a los grandes bancos, porque justamente los bancos son las empresas que están en el corazón de una economía capitalista, son las empresas que se relacionan con, son la industria que se relaciona con todo el resto de los sectores. Entonces, viendo cómo les está yendo a los bancos, podemos prever más o menos cómo vendrá la temporada de balances en general. Y más aún cuando tenés a Jamie Dimon en JP Morgan, que cuando sale el balance obviamente está la conference call y hace comentarios, y obviamente que siempre le preguntan cómo ve la economía, qué cree que va a pasar a lo largo del año. Y Jamie dijo que está bien, que la economía sigue bastante bien, que se sigue creando empleo, que se siguen creando empresas, que para él el mayor riesgo es la geopolítica. O sea, no dijo nada que no sepamos, y tampoco es creíble esperar que el tipo vaya a decir, no sé, la veo muy mal. O sea, si dicen eso, lo dicen cuando ya estamos en el medio de algo, no cuando todavía no pasó nada y que el tipo diga, no, yo preveo que este año va a ser malo. ¿Y qué querés que diga el tipo? O sea, el tipo va a decir, mira, se va creando empleo, la cosa, más o menos te describe un poco la situación, pero lo que sí, más importante que las palabras, son los números. Así que hoy vamos a ver qué es lo que trajo JP Morgan, a ver cómo está la evaluación. Estuve viendo un poco también el de Goldman Sachs, no sé si tiene mucho sentido. Vamos a ver si, en todo caso, la semana que viene haré algún comentario, porque Goldman el año pasado tuvo un año espectacular, y desde ya les digo que de ahora en adelante tanto JP Morgan como Goldman Sachs van a estar ahí siempre dentro de mi lista de acciones a tener en cuenta para cuando vengan correcciones de mercado, porque realmente, sobre todo JP Morgan ha sido una máquina impresionante, no solo post pandemia, sino antes de la pandemia también. Goldman tuvo sus idas y vueltas. El 2023, por ejemplo, de Goldman fue bastante flojo, cuando en el Standard & Poor's tuvimos un más 24, más o menos más 25, pero JP Morgan, cuando uno después vamos a ver bien la evaluación, pero en los momentos en que el mercado te da oportunidad y hay una corrección de mercado, es para aprovecharla, porque es impresionante. Sobre todo el CEO, o sea, Jamie Dimon como CEO, realmente se nota un antes y un después, realmente cómo el tipo entiende la industria. Pero me estoy adelantando demasiado, ya estoy hablando directamente de la evaluación. Digo, concretamente ahora arrancó la temporada de balance, todavía falta la parte más importante dentro de 2 semanas, que van a venir las tecnológicas. Ahí después empezaremos a ver semana a semana valuaciones completas de empresas tecnológicas. Por lo pronto, no hay nada muy importante para comentar a lo largo de las semanas. O sea, a ver, Trump sigue con las suyas. Y a ver, entendamos lo siguiente, porque se habla lo de Groenlandia. Este fin de semana, encima de fin de semana largo, el lunes es feriado en Estados Unidos, el día de Martin Luther King. Entonces se comenta, vieron que Trump espera a que cierren los mercados para hacer sus movidas geopolíticas. Lo de Maduro ocurrió ahí sábado a la madrugada. Se dice que podría llegar a pasar algo este fin de semana con el tema Irán. Vamos a ver, encima fin de semana largo, así que le da tiempo, porque obviamente el lunes los mercados en Europa, el resto del mundo abren. Pero vamos a ver si pasa algo este fin de semana, porque claro, no sé, después abolió visas para Brasil, para Colombia, nosotros por cierto ahora estamos dentro de su grupo de amigos, digamos, entonces no nos afecta, pero por ahí gente que se sorprende, de las cosas que está haciendo Trump. Digo, a ver, pensemos lo siguiente.
Trump está en año electoral. Las elecciones son el segundo o el primer martes, creo que el primer martes de noviembre. O sea, falta muchísimo. Pero las internas de los estados arrancan en febrero, con algunos estados medio marginales, pero en marzo, creo que es el primer martes de marzo, está el supermartes, que creo que es, o sea, a ver, creo que Texas tiene las elecciones primarias ese día, California seguro, y otros estados importantes tienen justo ese día. Entonces, entiendan todo lo que Trump vaya a hacer a lo largo de este año, por lo menos hasta noviembre, entiéndanlo como un presidente que está en campaña, sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos se tiene por costumbre de que a menos que la gestión sea una maravilla, que prácticamente nunca lo es, o de que realmente Estados Unidos esté saliendo de una crisis, como pasó con la presidencia de Obama, la primera presidencia de Obama, la costumbre en Estados Unidos es decirle, bueno, o sea, a ver, por ejemplo, lo que no pasó acá en Argentina con Milei, pero que sí pasó con Alberto, sí pasó con Macri, de decirle, bueno, mira, te votamos, bueno, con Milei no pasó más que nada por esta cuestión de la primera vuelta, de la segunda vuelta y estas cuestiones, pero a ver, la lógica es, mira, te votamos como presidente y te votamos también el apoyo legislativo para que vos tengas mayoría en ambas cámaras, de tal manera de que te damos 2 años para que vos puedas implementar tu plan de gobierno y trates de cumplir o más o menos encaminar la mayoría de las propuestas que hiciste en campaña, o más o menos, por lo menos las más importantes, como para entender que no nos estuviste mintiendo durante la campaña, que algo vas a llevar a cabo. Por ejemplo, Trump en la anterior presidencia había prometido la rebaja de impuestos y durante todo el 2017, desde febrero hasta diciembre, que fue cuando salió, se habló de la rebaja de impuestos que salió votada en diciembre y entró en vigencia el 1 de enero del 2018. ¿Qué pasó en 2018? Año electoral, año legislativo, Trump pierde las elecciones. Después a Biden le pasa lo mismo, pierde las elecciones legislativas. Con Obama, en la segunda presidencia de Obama pasa lo mismo, en la primera no, porque se salía de la crisis financiera del 2008, entonces también le dieron otro respaldo, pero es costumbre, y no solo en Estados Unidos, en los países desarrollados, es costumbre que cuando arranca un presidente nuevo o cuando se vota una elección presidencial, se vota también el Congreso a favor como para darle ese apoyo legislativo, para decirle, mira, te damos todas las herramientas para que vos puedas implementar lo más posible de todo lo que prometiste en campaña, todo tu plan de gobierno. Pasan 2 años y la gran mayoría de los presidentes no van a cumplir todo lo que prometieron, y en muchos casos ni siquiera lo más importante. Y lo más importante, por ejemplo, Trump, la rebaja de impuestos, sí es verdad que fue una rebaja de impuestos, pero qué sé yo, Trump quería locura, ¿no? Bajar el impuesto a las ganancias al 15%, siendo que Estados Unidos, el impuesto a las ganancias para las personas físicas es posiblemente la principal fuente de recaudación. Ahora salió a decir que si seguían así con los aranceles iban a poder eliminar el impuesto a las ganancias para la persona física. Un delirio, o sea, porque no tiene escala, o sea, de lo que se ha recaudado con aranceles y lo que recauda el impuesto a las ganancias a personas físicas en Estados Unidos es lo que más recauda mucho más que el impuesto a las corporaciones, o sea, el impuesto a las ganancias para las empresas. Entonces, bueno, entiéndanlo así, entiendan que Trump este año o sea, si ya de por sí es impredecible, esta es su segunda y última presidencia, y obviamente si llegan a votarle el Congreso en contra, que por cierto es el escenario más probable, no porque sea Trump, sino porque es costumbre, imagínense, los últimos 2 años va a tener el Congreso en contra, o con que tenga la Cámara de Diputados en contra ya alcanza, le van a frenar absolutamente todo. Entonces todos sus planes geopolíticos con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, si es que tiene algo, bueno, o sea, todo va a tener que ser llevado a cabo lo antes posible. Y bueno, y si llega a perder las elecciones, bueno, o sea, vamos a ver una segunda parte de mandato mucho más, no diría más tranquila, pero sí obviamente mucho más restringida de Trump. Y por esa cuestión justamente es que los terceros años presidenciales, como ya lo vimos hace 2 semanas, son los mejores de todos. Porque tanto en Estados Unidos como en Europa suele ocurrir que cuando el Congreso queda bloqueado hay muy poca actividad legislativa, entonces
se pasan muy pocas leyes que tengan realmente un impacto en cuanto a, no sé, a lo fiscal, en cuanto a las reglas de juego, a la legislación, al contexto legislativo para invertir, para crear empleo, para crear empresas. O sea, es muy poco probable que eso ocurra. O sea, las leyes que se pasan son principalmente leyes de presupuesto, alguna ley medio diluida, o sea, pero no hay cambios legislativos importantes, y eso a los países desarrollados, a la gente que invierte y que crea empleo, que crea empresas en países desarrollados, les da previsibilidad. Entonces es algo bueno. En Argentina, por supuesto, es algo malo que ocurra eso, porque en Argentina todavía está todo por hacer, y ya vimos lo que pasó el año pasado con un presidente que estaba tratando de llevar adelante su plan, digamos, lo que había prometido en campaña, y que no tenía apoyo legislativo. O sea, pero no solo era que le bloqueaban sus proyectos de ley, sino que además iban anulándole los decretos, iban tratando de ir socavando todos los cimientos que iba generando Milei con su plan de gobierno. Pensemos en los 2 últimos años de Alberto, que tuvo que agarrar Massa a venir a ser presidente de facto, los 2 últimos años de Macri. Bueno, en Argentina, cuando el presidente no tiene el apoyo del Congreso, es muy complicado. En los países desarrollados no ocurre eso, y no sé, me imagino yo que en países emergentes tipo México, tipo Brasil, no debe pasar lo que pasa acá en Argentina cuando el presidente no tiene apoyo en ambas cámaras, porque la capacidad de cambiar las reglas de juegos, o sea, no sé si no será tan grande allá como acá, pero bueno, o sea, la cuestión es que no pasa eso en países emergentes, pero pasa mucho en Argentina. Así que entendamos eso, o sea, como diría el profe de Pablo, o sea, a ver, pensá, en este caso aplicado a Trump sería, pensá qué va a estar diciendo Trump o sobre qué va a estar hablando Trump dentro de 2 semanas, anotalo, y dentro de 2 semanas fíjate y vas a ver qué pobre es tu imaginación, porque se va a meter con todo lo que se pueda meter, porque va a estar en campaña tratando de remar contracorriente, porque sabe que lo más probable es que le voten el Congreso en contra. Así que tengámoslo bastante en cuenta. Y por esa razón justamente los segundos años presidenciales también son más volátiles. Hay más probabilidad de que tengamos un año negativo, o por lo menos un año por debajo del promedio histórico, que es más o menos 10-11%. Entonces yo me espero algo así, digamos, yo me conformaría bastante con tener un año dentro del promedio histórico. Y hablando justamente de eso, Damodaran actualizó su grilla de los resultados históricos del Standard & Poor's, que yo la uso para calcular el rendimiento total del accionista. Así que bueno, ya que tenemos los datos del 2025, vamos a ver un poco, porque bueno, se acuerdan un poco el tema del rendimiento total del accionista, que dice que el rendimiento total está explicado principalmente por la variación del precio de las acciones, por los dividendos y por la reinversión de dividendos. Pero lo que veíamos es que históricamente tanto los dividendos como la reinversión de dividendos explica una parte muy baja del rendimiento total del accionista. De hecho, acá el propio Standard & Poor's tiene un dividend yield de menos del 2%. Entonces, del rendimiento total que yo obtengo por estar comprado en el SPY, en el SPY, por ejemplo, menos del 2% de ese rendimiento está explicado por dividendos, si es que yo reinvierto los dividendos. La mayoría, y acá está la cuestión, está explicada por el movimiento del índice. ¿Y de qué depende el movimiento del índice? Como dice el paper de Mabousin, está explicado principalmente por variación de ganancias y por variación de múltiplo de price earning, que es una forma de condensar lo que sería el sentimiento inversor, la expectativa del mercado, el apetito por el riesgo que tienen los inversores. O sea, cuánto múltiplo de ganancia está pagando el mercado, quiere decir qué tan ávido está el mercado de posicionarse en una acción concreta o en el índice, o qué tan averso, o sea, reticente está el inversor de querer posicionarse en acciones en un momento u otro. Obviamente vos veías, por ejemplo, en el año 2022, en pleno mercado bajista, Meta había llegado a cotizar a un price earning de 10.
¿Qué te estaba queriendo decir eso? Un extremo e irracional pesimismo, enorme pesimismo, o sea, gente con mucha aversión a invertir en acciones de Meta porque proyectaban un futuro que realmente era, o sea, básicamente implicaba que la empresa iba a quebrar. Cuando la empresa estaba generando ganancias y seguía, o sea, no las estaba aumentando mucho porque era un año bastante flojo en cuanto a performance, pero tampoco estaban bajando, o sea, para lo que fue el 2022, las ganancias de Meta en aquel caso, más o menos se mantuvieron, pero el sentimiento era tan negativo, tan pesimista, y tenemos ese sesgo de continuación que extrapolamos lo que pasa. Creemos que lo que está pasando es lo que va a seguir pasando porque por lógica, ¿no? O sea, porque nuestro cerebro, o sea, ¿qué es lo que tenemos más presente? Bueno, lo que estamos viviendo en este momento y no tanto lo que pasó hace 2, 3 años atrás. Entonces, cuando nos dicen, che, bueno, fíjense que esto ya pasó, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada con respecto al oro, de que cuando hay años muy buenos de oro, después suele haber años muy malos. Bueno, uno puede decir eso. Puedes decir, che, mirá que históricamente ha pasado esto, que si compras oro después de años muy buenos o de un año muy bueno, lo más probable es que juegues con las probabilidades de ganar muy en contra, porque históricamente ha sido así. Pero claro, la gente que compra oro ahora lo está haciendo con un sesgo de continuidad muy fuerte, o sea, no lo está haciendo con racionalidad, porque es cuestión de mirar los datos históricos, pero claro, si la persona, no sé, tiene miedo de que se arme una guerra entre Estados Unidos y China, o sea, tiene miedo de que los conflictos geopolíticos escalen, bueno, o sea, esa persona está actuando más por emoción que por otra cosa, y si le satisface y lo deja tranquilo emocionalmente comprar oro, bueno, listo, o sea, tu portafolio es tuyo, y si para vos es importante tener oro, por ejemplo, por más que racionalmente no sea lo más lógico en este momento, está bien. Entonces, Volviendo un poco a esto, ¿qué nos muestra Damodaran respecto a el 2025? Bueno, nos muestra que fue un año de 16,4% de ganancias en el índice y que principalmente estuvo explicado por ganancias. Entonces, nuevamente, ¿por qué traigo esta información? Para desterrar un poco más la idea de que se está formando una burbuja. O sea, 16,4% subió el índice en 2025, las ganancias de las compañías subieron 12% para redondear. Y el resto está explicado por múltiplo. Recuerden, si ven que los porcentajes no suman correctamente, es por un tema de redondeo. Pero a ver, así no se ve una burbuja. O sea, cuando yo miro 2022 a 2025, veo que de 2022 a 2025 el Standard & Poor's subió 43%, de los cuales la mayoría está explicado por ganancias. Hay una parte que va creciendo cada vez más, entonces eso es lo que hay que monitorizar, que está explicado por apetito inversor, sentimiento inversor, por múltiplo, como quieran llamarle, pero después, no sé, yo miro desde el post-crisis financiera del 2008 hasta la actualidad, la gran mayoría sigue explicado por ganancias. Obviamente, a ver, ¿por qué puse 2022 y no puse, no sé, 2021, 2020? No sé, porque se me ocurrió ponerlo así, puedo poner otro año, pero más o menos lo que quiero mostrar es esto. Así no se ve la formación de una burbuja. ¿Cómo se ve la formación de una burbuja? Bueno, así es como más o menos se ve la formación de una burbuja. Cuando vos tenés el índice subiendo bastante todos los años y cuando ves que la variación de ganancia no llega para nada a explicar la variación del índice, cuando ves que la principal fuente de crecimiento del índice es el sentimiento inversor. Esto es lo que ves. Cuando vos ves suba de 2 dígitos y apenas un poquito, menos de la mitad, está explicado por ganancias y todo el resto está explicado por múltiplo, así se ve la formación de una burbuja. Y encima ves que no ocurre de un momento para el otro, fueron varios años. Y aquella persona que se bajó en 1997, posiblemente volvió a comprar en 1999 en el peor momento de la burbuja, porque como que se bajó, vieron que, como dicen eso, como dice, creo que Oscar Wilde era el que decía que
que empatizar con el sufrimiento ajeno es muy fácil y lo que en realidad es difícil es empatizar con el éxito ajeno. Cuando vos ves que, no sé, que vos dijiste esto está todo caro y me bajo, y de repente siguió subiendo y siguió subiendo, siguió subiendo, mucha gente, capaz que ya desesperada, ya preocupada por lo que ha dejado de ganar en el 97, en el 98, capaz ya en el 99 se metió de vuelta y quedó enganchada en la burbuja. Bueno, a lo que voy con esto es, la formación de burbujas, por más que la podamos detectar con este tipo de mecanismos, no tenemos forma de hacerle market timing. O sea, por ejemplo, Howard Marks escribió, que lo pueden descargar gratuitamente si quieren, describió en el 3 de enero del 2000, me parece, que salió, sí, el 3 de enero del 2000 salió su memo titulado bubble.com, o sea, burbuja.com, donde él explicaba la formación de la burbuja.com. ¿Cuándo explota la burbuja.com? ¿Cuándo es el último máximo? En marzo del 2000. O sea, pero perfecto, o sea, lo dijo un par de meses antes y quedó perfecto. Pero él mismo dice, por supuesto, de que fue un tema de suerte, que él justo lo escribió ahí, podría haberlo escrito 6 meses antes y hubiera tenido igual validez decir que se estaba formando una burbuja, podría haberlo escrito un año antes y podría haber también tenido razón, por supuesto, o podría haberlo puesto después, todo, pero él mismo dice que no hay forma de tomarle el tiempo a la formación de una burbuja. Lo que podemos intentar ver nosotros es si efectivamente la suba que estamos viendo en las acciones está explicada por ganancias o no. Y por ahora, lo que estamos viendo es que la mayor parte de la suba del índice está explicada por ganancias. Vemos esto, la mayor parte, por lo menos incluyendo el mercado bajista, la mayor parte está explicada por ganancias, con lo cual si es una burbuja medio rara. Obviamente que lo que tenemos que ir mirando todos los años es esto, e ir viendo cómo se comporta la variación de múltiplo, a ver cuánto explica de la suba del índice, pero por ahora estamos, no sé, no me imagino que estemos cerca de la explosión de una burbuja. Después, por otro lado, bueno, el resto no tiene mucha más utilidad. O sea, acá están los promedios de los últimos 20 años de variación del Standard & Poor's. A ver, cuando yo les digo que el promedio histórico del Standard & Poor's es 11-12%, me refiero justamente a esto, que si yo tomo el promedio de variación del Standard & Poor's de los últimos 20 años, tengo más o menos esto, tengo más o menos ahí, tengo un 10, y si a eso le sumo más o menos este 1 y pico de dividendo, de ahí sale cuando yo digo el promedio de variación histórica, más o menos el Standard & Poor's está en un 11, un 12%, sale más o menos de acá, sale exactamente de acá, mejor dicho. Y por último, bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Mauro Simenov, que es un amigo que me recomendó, me mostró que se podía hacer este gráfico. La verdad que a mí no se me había ocurrido, a pesar de que parezca algo tan obvio. Que bueno, tenemos en el eje de las X tenemos las ganancias de las compañías y en el eje de las Y tenemos el Standard & Poor's, y lo que se ve históricamente, o sea, estamos tomando desde 1960 hasta el 2025 inclusive, se ve esto, se ve una correlación del 96, vamos a redondearlo, 96%. O sea, lo que me marca este gráfico histórico, desde 1960 hasta el 2025, lo que me marca este gráfico es esto, y esto creo que es crucial para la teoría que usamos nosotros, para la forma de invertir que usamos nosotros. Este gráfico nos está diciendo que la variación de las ganancias de las compañías históricamente ha explicado el 96% de la variación del índice. Lo repito porque es sumamente importante. La variación de las ganancias de las empresas han explicado el 96% de la variación del índice. Y lo quiero enfatizar mucho porque esa es la razón por la que hablamos siempre de buscar calidad, buscar empresas de calidad, buscar ventajas competitivas, buscar empresas que realmente tengan márgenes de rentabilidad altos, que tengan forma de protegerse de la competencia,
cuando hablamos de las 5 fuerzas de Porter, o sea, buscar industrias que tengan barreras de entrada, que tengan empresas que puedan, de ser posible, imponerle precios a sus clientes, que puedan defenderse de la competencia interna, que estén lo más preparadas posibles para las innovaciones, las disrupciones que pueden ocurrir, más ahora en la época de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué enfatizamos tanto? Y también otra cosa es aprovechar todo lo posible las tomas de ganancias y las correcciones de mercado para posicionarnos ahí en las mejores empresas, en las que tengamos analizadas, en las que veamos que hay más ventajas competitivas, porque cuando cae el mercado no suele discriminar, suele caer todo, ya lo vimos el año pasado, no suele caer todo muy parejo. Entonces, por eso es que si hacemos bien los deberes y tenemos bien analizadas las empresas y conocemos la parte cualitativa de las empresas, pero también, de ser posible, la parte de los números, vamos a poder estar con un portafolio de empresas de calidad y compradas a buenas valuaciones. Y como son empresas de calidad, las ganancias deberían crecer, sobre todo deberían crecer a doble dígito. Y lo que nos muestran estos datos nos respaldan en respecto a que si hacemos eso y las ganancias de las empresas van creciendo y crecen a doble dígito y la empresa puede protegerse de la competencia, esto se va a prolongar a lo largo de muchos años. Y como hay una extrema correlación entre las ganancias y el precio de las acciones, nos va a pasar que vamos a eventualmente ganarle a los índices y vamos a estar tranquilos con nuestro portafolio. Entonces, esa es la razón por la cual insisto tanto y hablo de evaluaciones y hablo de buscar empresas y de la parte cualitativa de la compañía, porque en última instancia esto es lo que importa, esto es lo único que importa, porque ese 4% estará explicado por otras cosas, pero a largo plazo lo que explica es la variación de las ganancias. Entonces yo tengo que ver siempre eso. Y bueno, y hablando también de estas cuestiones de ganarle a los índices y de ver qué sectores tienen ventajas competitivas, cuáles no, se actualizó también la página de Nobel Investor. Ya saben que esta página, ustedes van a nobelinvestor.com y él tiene varios de estos cuadros donde vos podés ver, por ejemplo, acá la performance del Standard & Poor's año tras año, dividida por sectores. Es medio incómodo a la vista, o sea, está bueno que te marque esto, pero por ahí a mí en cierto momento se me pone molesto, sobre todo acá que quiero explicar cosas. Pero bueno, si yo miro acá los últimos años, veo esto, ¿no? O sea, durante los últimos años veo que tengo dos sectores acá, como veíamos, el año pasado tengo el Standard & Poor's acá. En este caso, sí estamos hablando del Standard & Poor's que reinvierte los dividendos. O sea, esto que estamos viendo acá es el rendimiento total, no solamente el rendimiento del índice, sino con reinversión de dividendos. Estamos hablando de casi un 18%. Solamente 3 sectores el año pasado le ganaron al índice. Por eso es que hablo tanto y digo de lo importante que es que uno, si no tiene ideas puntuales, empresas puntuales en las que quiere invertir, que no se la complique, comprate el índice. Fíjate lo difícil que fue ganarle al índice el año pasado. 3 sectores nada más le ganaron al índice. Obviamente que después en cada sector hubieron, por supuesto, empresas que le ganaron al índice. Pero hablando en nivel general, cuando uno dice y se ve en los datos lo difícil que es ganarle al índice, acá es donde más que nunca se nota. Porque más o menos, si vos estás acá más o menos posicionado, por ejemplo acá, 2014, 2015... 2016, 2017, 2018, bueno, tenés más o menos de todos los sectores que componen al índice, más o menos la mitad lo superó y la otra mitad no. Entonces vos decís, bueno, a ver, las chances de ganarle al índice por lo menos eran un poco más altas porque tenía más sectores. Que, no sé, si vos tenías 5 sectores que le ganaron al índice y 5 o 6 sectores que no le ganaron, bueno, más o menos, pero acá cada vez es menos, porque claro, se concentra cada vez más en una cantidad más pequeña de sectores y hasta te diría de empresas. Que de hecho, miren, encontré este gráfico, bueno, que es la mejor resolución que pude encontrar, que muestra del 12 de octubre del 22. El 12 de octubre del 22 es el día que sale la primera versión de ChatGPT. Entonces, a partir de ahí, hacia adelante,
lo que se ve, la performance relativa con el Standard & Poor's, es que solamente dos sectores desde que salió ChatGPT le han ganado el índice. Entonces, a esto es lo que me refiero justamente cuando hablamos de por qué es tan difícil ganarle al índice, y más en este tipo de situaciones. Pues claro, si vos mirás, vos decís sector de telecomunicaciones o comunicaciones directamente y sector de tecnología. Pero claro, cuando yo miro acá el mapa del Standard & Poor's, sector de telecomunicaciones es esto. O sea, si yo me fijo acá, es básicamente esto. Es Google, es Meta, y casi que paramos de contar, porque después tengo a Netflix, tengo a Disney, tengo empresas mucho más chiquititas. O sea, esto es sector de telecomunicaciones. Es Google y Meta. Y paramos de contar. Ya sector tecnológico, sí, sector tecnológico ya tengo todo esto. Ya tengo Apple, tengo Microsoft, tengo Nvidia, tengo Broadcom, tengo las otras de chips, de semiconductores. Pero bueno, ya es un sector bastante más grande. Comunicaciones es esto nada más. Y lo que veo es que desde que salió ChatGPT, solamente estos dos sectores le han ganado al índice. Por eso justamente, como comento y hablo con los clientes, nosotros decimos, bueno, a ver, cuando vos armás un portafolio de inversión, vos tenés que tener pensado, o lo hablás con el analista justamente, que para eso está, es decir, yo tengo que tener una asignación estratégica de capital. ¿Qué sería la asignación estratégica de capital? La asignación de largo plazo. ¿Y en qué tiene que estar basada esa asignación estratégica de capital? En tu tolerancia al riesgo. Y después, obviamente, vos podés decir, yo soy de riesgo bajo, soy de riesgo medio, más o menos. Tengo muchos clientes que pensaban que eran de riesgo medio y después se dieron cuenta de que no se la aguantaban. Sobre todo el año pasado, con ese menos 20 del Standard & Poor's, más de un cliente me dijo, la verdad que me di cuenta que no me la aguanto. Bueno, listo, cuando se recupere el índice, nos pasamos a obligaciones negociables. Adivinen qué pasó, se recuperó el índice y me dijeron, no, mejor déjalo, vamos a dejarlo un tiempo más. Pero bueno, más allá de eso, uno debería definir cuál es su tolerancia al riesgo, básicamente con qué riesgo podés dormir tranquilo, o sea, con qué riesgo considerás que te podés aguantar teniendo en cuenta sobre todo los escenarios más negativos. Analizá históricamente, por ejemplo, los momentos negativos del Standard & Poor's, si sos de riesgo moderado. Pensá en lo que fue el 2022, por ejemplo. Ni que hablar de la crisis financiera del 2008, pero teniendo en cuenta de que siempre, tarde o temprano, el índice se recuperó, porque estamos casi en récord histórico, así que siempre se recuperó. Y claro, vos una vez que tenés tu asignación estratégica de capital de largo plazo, ahí ya tenés definido cómo tendría que estar constituido tu portafolio, por lo menos en cuanto a los activos financieros, a la clase de activo financiero, si es ONs, si son bonos argentinos, si son CDRs, si son acciones argentinas, etc. Cómo debería estar constituido la mayor parte del tiempo. Y obviamente, después, siempre van a aparecer diferentes oportunidades, o aparecen oportunidades en otros instrumentos que más o menos tienen un riesgo que vos te podés aguantar, o dentro del mismo instrumento, no es el Standard & Poor's, bueno, aparecen oportunidades en bancos, aparecen oportunidades en tecnológicas, aparecen oportunidades en una empresa que el mercado la ha castigado mucho, y ahí podés desviarte un poco, y eso se llama asignación táctica de capital. Y la definición obviamente es una asignación de corto plazo. Vos no tenés pensado comprar eso para mantenerlo para siempre, sino que básicamente lo vas a mantener mientras, por ejemplo, el activo esté subvaluado. Y ese tiempo de que el activo está subvaluado pueden ser 5 años. Y uno diría, bueno, pero entonces tampoco es de corto plazo. Bueno, lo que quiero decir es que es temporal, que vos no tenés pensado quedarte ahí para siempre. Caso típico son los bonos argentinos o las acciones argentinas, por ejemplo. Yo no conozco prácticamente a nadie que tenga una L35 pensando en mantenerlo hasta el 2035. La gran mayoría piensa mantenerlo hasta que, no sé, tenemos el riesgo país más o menos en 600, bueno, cuando esté en 400, que suba ese 15-20% que le queda, bueno, listo, ahí tomamos ganancia. Y lo mismo con las acciones, o sea, tener las acciones argentinas, o sea, históricamente lo que hemos visto, si miramos, no sé, 30 años hacia atrás, nunca tuvo sentido tener las acciones argentinas
todo el tiempo. O sea, siempre el costo de oportunidad que uno asumió por tener acciones argentinas durante estos 30 años, o no sé, 25 años del 2001, por ejemplo, el costo de oportunidad que uno asumió por tener el dinero invertido ahí y no invertido en otro lado, por más que el rendimiento seguro que fue positivo, fue muy grande el costo de oportunidad. Recordemos, nunca uno invierte en el vacío. Como los activos financieros son fácilmente comprables y fácilmente vendibles, vos siempre que estás comprando algo estás dejando de comprar otra cosa que se compra con la misma facilidad. Entonces vos siempre estás resignando, por lo menos estás resignando la tasa libre de riesgo, siempre, porque la tasa libre de riesgo está disponible y vos si optás por comprarte un CDR, como mínimo le pedís ese rendimiento. Por eso, cuando evaluamos una compañía, siempre usamos la tasa libre de riesgo en el costo de capital, porque decimos, como mínimo me tenés que rendir esto. Entonces, para una persona de riesgo moderado, tiene mucho sentido comprarse el índice y eventualmente ir haciendo movimientos tácticos, no sé, por ejemplo eso, comprar bonos argentinos o comprar acciones argentinas, porque volvemos siempre a lo que dice Suchovicki, ¿no? O sea, riesgo no es solamente el instrumento que compras y la volatilidad que tiene ese instrumento, sino cuánto compras de ese instrumento. Entonces vos podés desviarte de tu asignación estratégica de capital temporalmente, porque no sé, porque te pareció que las acciones argentinas están baratas, y podés desviarte lo suficiente como mientras que vos más o menos te sientas tranquilo. Sabés que es un activo de una volatilidad bastante más alta que la que te aguantás en CDRs, pero no vas a comprar un 50% de acciones argentinas, vas a comprar una asignación con la que vos te sientas cómodo. Entonces, como para redondear, con todo esto lo que quiero decir es que, a ver, por un lado, no hay que sentirse mal si uno, no sé, compró algunas acciones individuales y bueno, se desvió mucho del índice y el índice performó tan bien, viene performando tan bien y son tan pocos los sectores que le ganan al índice e incluso dentro de los sectores tan pocas empresas que le ganan al índice que uno no debería sentirse tampoco tan mal por no haber podido ganarle al índice porque últimamente está siendo más una excepción que algo más o menos un 50 y 50, ¿no? O sea, vemos eso, vemos que de las magníficas 7, ya lo habíamos visto, de las magníficas 7, solamente 2, Nvidia y Google, le ganaron al índice el año pasado. Entonces, si uno se desvía del índice en su asignación táctica de capital, corre el riesgo, pero bueno, siempre es un riesgo calculado. Pero bueno, para una persona de riesgo moderado, tiene mucho sentido y los datos así lo demuestran, estar posicionado en el índice, como justamente yo lo estoy principalmente sugiriendo a los clientes en este momento, a la espera de que vengan mejores alternativas de compra, eventualmente si hay alguna corrección, porque históricamente ha tenido un rendimiento totalmente satisfactorio. De hecho, me acuerdo, hace poco hablaba con un amigo que bueno, le nació un hijo hace ya casi un año, y yo le decía, mira, si vos querés solucionar el problema de jubilación de tu hijo, más o menos, bueno, el día del nacimiento ya no, pero más o menos ahí, antes de que cumpla el año, abrite una cuenta bursátil y comprá $2.000 o $1.500, pero vamos a redondearlo en $2.000, el equivalente a $2.000 serán 3 millones de pesos, en el Standard & Poor's. Comprale eso, o sea, antes que el nene, o la nena, bueno, cumple un año, comprale $2.000 o el equivalente a $2.000 en el SPY, en el SPY. Cuando tenga 65 años, hace simplemente el rendimiento compuesto al 11% al año. Cuando tenga 65 años va a tener más de $1,5 millones de dólares en esa inversión. Si tomamos el 11% de rendimiento histórico del Standard & Poor's y suponemos que más o menos va a seguir así, si lo invierte antes de que el hijo cumpla un año, para cuando tenga 65 años va a tener más de $1,5 millones. Obviamente abrió los ojos así como re sorprendido y digo, bueno, sí, es la magia del interés compuesto, pero acá la trampa es que durante ese tiempo te va a pasar absolutamente todo lo que le puede pasar a un ser humano. Entonces la tentación de sacar el dinero antes de tiempo, cuando uno ya ve que se acumuló un capital, es enorme. Porque incluso le decía, si vos lo querés hacer para cuando, no sé, a los 18 años para que lo retire, creo que tenía menos de $20.000. Está bien, sigue siendo bastante, pero nada que ver a lo que uno lo puede dejar. Entonces, con esto a lo que vamos es siempre lo mismo, ¿no? O sea,
La creación de riqueza es algo que lleva su tiempo, que no es difícil de hacer, pero que requiere de mucha disciplina, porque los mayores conspiradores en contra de nuestro portafolio ya saben quiénes son. No es ni Trump, ni es el mercado que está manipulado y por los grandes potencias, las conspiraciones, qué sé yo. No, somos nosotros mismos los que conspiramos en contra de nuestro portafolio por querer especular a veces muy de corto plazo, por caer en algún sesgo, en el sesgo de, como digo, el sesgo de continuidad, en el sesgo de ilusión de control, donde creemos que como conocemos mucho a una compañía, entonces podemos poner el 50% de nuestro portafolio en esa compañía porque la conozco mucho. Cuidado, o sea, por más bien que conozcas una compañía, la diversificación es siempre necesaria porque nunca vas a estar totalmente en pleno conocimiento, y aparte el futuro es incierto y puede pasar de todo. Así que bueno, básicamente sigue teniendo mucho sentido comprar el índice, sobre todo ahora en estos momentos de Estados Unidos. Yo obviamente, arrancando ya la temporada de balances, dije bueno, solamente Meta sería la que yo compraría, Mercado Libre puede ser también. Mientras tanto me quedo esperando. Vamos a ver después al final del video la evaluación de JP Morgan, que la verdad es que me sorprendió para bien. Me esperaba algo mucho peor y me sorprendió gratamente, pero bueno, las conclusiones las vamos a ver después. Vamos a pasar ahora brevemente a Argentina, porque tampoco tengo nada para destacar. En el caso de Argentina sí creo que lo voy a hacer más corto, porque realmente no hay mucho más. Seguimos más o menos dando vuelta, seguimos en los mismos valores de noviembre, estamos acá, estamos en los valores del 30 de octubre. Los mismos valores del 30 de octubre, o sea, de vuelta, el mercado a la expectativa de que haya más catalizadores. Uno dice, bueno, las elecciones fueron un catalizador, sí. El Congreso ya aprobó el presupuesto, no resultó como catalizador, como driver, como le decimos siempre. Así que, bueno, el Banco Central estuvo comprando reservas, eso sí que es interesante. O sea, compró más de 500 millones, o sea, por ahí yo veía días de 9 millones, días de 30 millones y decía, bueno, son compras hormiguitas, pero de repente vos mirás los últimos 8 o 10 días y se acumula más de 500 millones. Entonces, bueno, ahí ya está un poquito más interesante. Entonces, veremos. El mercado por ahora no se muestra muy convencido, así que el mercado sigue estando a la expectativa. O sea, está a la expectativa de ver, bueno, o sea, veremos en febrero cuando arranque de vuelta la actividad legislativa. La verdad es que por eso estoy pensando a ver qué más se puede comentar, pero es básicamente lo mismo que comentaba la semana pasada. O sea, el mercado quiere ver al Banco Central acumulando reservas, lo está empezando a hacer de a poco. Seguramente las compras de reservas se van a acelerar en marzo, abril, cuando arranque ya la cosecha, pero ya es una buena señal. El tema es que, bueno, obviamente no sabemos cuándo el mercado va a reaccionar, cuándo vamos a empezar a ver compras grandes en acciones argentinas. El riesgo país esta semana subió un poco, está más o menos en 600 puntos, así que todavía le queda. O sea, acá estamos hablando nuevamente del tema de la asignación táctica de capital, ¿no? O sea, lo que yo hablaba con los clientes, yo les decía, a ver, nadie está pensando comprar un bono argentino, sobre todo ahora que se pagaron los cupones. A algunos clientes les reinvertí directamente en obligaciones negociables porque digo, bueno, eventualmente vamos a salir de estos bonos a lo largo del año, y a otros no, dependiendo del monto, por supuesto. Y siempre comentándole esto, mirá, o sea, no estamos pensando en quedarnos el bono hasta el vencimiento, ni el 30, ni el 35, ni nada. O sea, eventualmente cuando el riesgo país baje lo suficiente a 400 puntos o un poquito por abajo, ahí tomamos ganancia. A la L35 le debe quedar un 20%, al 30 le quedará un 15%, y a las acciones argentinas les puede quedar mucho más. Pero necesitamos, por supuesto, que se muevan los bonos para que también se muevan las acciones. No sabemos obviamente cuándo va a pasar, y lo mismo, nadie está pensando en comprar acciones argentinas para mantenerlas, por ejemplo, durante el próximo año. Yo cometí el error de mantenerlas el año pasado, pero bueno, quiero creer que aprendí la lección. Porque de vuelta, vos mirás un Merval en dólares, mirás un Merval en dólares de mucho tiempo, yo no sé cuánto tiempo, no, bueno, esto no me va a dar mucho tiempo, porque esto está con acciones de Galicia. Vamos a ver si puedo ver algo de
no sé, de meses, así, algo más de muy largo plazo. Bueno, más o menos me llega hasta el año 2005 y vemos esto, ¿no? Vemos que el Merval en dólares es como que a largo plazo tiene movimientos muy laterales, cuando vos mirás a largo plazo, y después tiene periodos que sí han sido sí verdaderamente alcistas, no sé, los 5 años entre el 2011, 2012 y el 2018, más o menos. Ahora, bueno, de lo que fue a partir de 2022 hasta la fecha, o sea, los periodos alcistas del mercado argentino, obviamente con mucha más volatilidad que Estados Unidos, y por eso no podemos usar la regla del 20% para mercados bajistas, pero los periodos alcistas también han durado bastante. Lo que pasa es que a largo plazo, por ejemplo, el récord de la década de los 90 del Merval en dólares fue 913 dólares, me parece, o creo que en el 98 se había superado a 900, entre 950 y los 1000, pero nunca había llegado a 1000, eran 900 y pico, supongamos 950. Ese récord no se volvió a superar hasta creo que fue el 2010 más o menos, y después obviamente volvió a caer y después volvió con Macri y así, y estuvimos dando vuelta y vemos así años anteriores otra vez acá, de vuelta acá, debajo de los 1000. O sea, de vuelta acá estamos hablando de que si yo miro año 2024, yo les decía, los 900 dólares del Merval siempre fueron como considerados como el gran momento de la década de los 90, digamos, creo que fue en el 93 que se hizo un récord de 900 y pico, y en el 98 de vuelta. Y acá estábamos de vuelta, abajo de 900 dólares. Y obviamente 900 dólares de la década de los 90 no valen lo mismo que 900 dólares del 2023-24. Y seguimos hablando de eso, del Merval en dólares. Entonces, a largo plazo, las acciones argentinas nos han demostrado eso, que no han tenido sentido mantenerlas. Entonces, nunca nadie debería tener acciones argentinas en su asignación estratégica de capital, pensando a largo plazo. Siempre, tanto bonos como acciones argentinas son para periodos puntuales, y esos periodos puntuales pueden ser que duren años, pero eventualmente uno siempre tiene en la cabeza de que en algún momento, y ojalá en el momento positivo y no en el momento de la crisis, uno logre salir y tomar ganancias de acciones argentinas. Así que, y en el mientras tanto, tenemos periodos como este de mucho amesetamiento. Bueno, o sea, si yo miro también eso, si yo miro hacia atrás y miro, bueno, el 2024 pasó eso, exactamente. O sea, en el 2024 tuvimos todo este periodo, más o menos todo este periodo, también desde más o menos finales de marzo hasta principios de agosto, también meses y meses, nada más que acá con bastante más volatilidad, pero siempre ocurren, y acá también tuvimos también otro periodo. Bueno, en algún momento se va a salir de esta inercia y eventualmente vamos a volver a récord histórico, vamos a finalmente superar y vamos a volver a lo que fue principio de 2019, pero en el mientras tanto no hay otra cosa que hacer, como dice Charlie Munger. O sea, la mayor parte de la riqueza se hace esperando, se hace siendo paciente. Así que tanto acciones como Ecogas, como Vista Oil, como algún Banco Galicia, Banco Macro, Autopista del Sol misma. O sea, yo miro Autopista del Sol, no sé, lo que le queda para recuperar, porque claro, miro Transener y no le queda tanto, miro Pampa y no le queda tanto, pero no sé, miro, a ver, Autopista del Sol, ¿dónde está? Acá está. Si yo miro acá, por ejemplo, todo lo que fue la caída del año pasado, veo esto, estamos más o menos en 2 dólares con 60, más o menos por ahí, y digo, bueno, le queda un 30% en dólares para volver a finales del 2024, principio del 2025, 30% en dólares, solamente para recuperar. Si miro Transener, con todo lo que está pasando, con el tema de la venta y todo eso, vemos que acá había recuperado por completo la caída, y ahora se volvió a caer, está con una volatilidad muy alta. Pampa, lo mismo, Pampa había recuperado prácticamente todo lo caído en 2025, y ahora volvió a bajar, y ya sabemos que las tomas de ganancia en Argentina son así, son menos 10, menos 14, y con mucha más rapidez. Uy, me equivoqué acá.
acá Merval en dólares. Así que obviamente que si esto eventualmente sale de esta inercia, que debería salir en algún momento de este año, el mercado verá cuál es su catalizador. Todas las acciones se van a recuperar, van a seguir recuperándose de lo que fue toda la baja del año pasado, pero en mi opinión, Autopista del Sol le queda más para subir que otras de riesgo similar o de similar característica. Vista Oil también tiene 20 y pico por ciento para recuperar, YPF tiene 30 y pico por ciento para recuperar, los bancos, ni que hablar, Galicia, Macro tienen capaz que un 50% para recuperar. Entonces digo, ahí están las oportunidades justamente para el que esté dispuesto a asumir el riesgo. Y mientras tanto hay que simplemente tener paciencia. Es enero, o sea, no hay mucha actividad, lo vemos en los canales de noticias, las noticias con las que tratan de rellenar más o menos el espacio. Y eso que los eneros solían ser bastante moviditos en otras épocas, pero bueno, ahora está todo bastante tranquilo. Lo bueno es que el Banco Central está comprando reservas, así que hay buenas señales. En algún momento todos estos drivers, o sea, todo este delivery que está haciendo el gobierno, o sea, toda esta demostración de cómo van mejorando los fundamentos, segundo año consecutivo de superávit fiscal y superávit financiero. Bueno, salió mal el dato de inflación, o sea, eso obviamente que hace ruido, sobre todo porque, a ver, Milei siempre insiste con el tema de el rezago de 18 meses a 24 meses de la política monetaria. Él dijo que en agosto de este año la inflación debería ser 0. Yo lo dudo enormemente. Y de hecho recomiendo ver un video de Juan Ramón Rayo. Si ustedes se van acá en YouTube, ponen Juan Ramón Rayo con doble L, y ponen rezago, o buscan, creo que fue hace 10 días, más o menos 15 días, no hace mucho, que Rayo publicó un video donde habla, y teniendo en cuenta obviamente que Rayo apoya muchísimo a Milei y se ha juntado con Milei y tiene, o sea, dentro de lo que es el liberalismo comparten una gran cantidad de ideas, pero Rayo, por ejemplo, no comparte todo el tema del coeficiente del 100%, bueno, esto que dice Milei de que la deflación es buena, bueno, Rayo eso no lo comparte, y el tema del rezago de la política monetaria, de que según Milei todavía estamos sufriendo los efectos. Es difícil de creerlo, ya pasando tanto tiempo y habiendo habido superávit fiscal y superávit financiero durante 2 años seguidos, que la inflación sea 2,8%, tiene más sentido para mí la explicación que hace Juan Ramón Rayo en su video, donde lo que en realidad está pasando, que es normal en circunstancias de casi hiperinflación como la que vivimos a finales de 2023, lo que pasa es que hay poca demanda de dinero, o sea que el peso sigue siendo una moneda que no genera confianza. Y de hecho se ha visto, o sea, han publicado, o sea, no me acuerdo dónde, pero había visto un gráfico comparativo de países como Israel o países que tenían regímenes de muy alta inflación y que los han logrado bajar, y lo que se nota es que al principio la inflación baja muy rápido, pero en algún momento, ahí más o menos ya va por debajo del 10% mensual, estamos hablando de, bueno, nosotros teníamos 25% mensual, lo que ocurre es que a partir de ahí la inflación ya tarda años en terminar de converger, y que los países que exitosamente pasaron de hiperinflaciones a contextos de inflaciones muy bajas, lo hicieron en el transcurso de por lo menos 5 años. O sea, al principio baja muy rápido, pero después ese tramo final tarda mucho más en bajar. Entonces, es como que yo dudo mucho que la inflación logre bajar a 0 para agosto, pero sí es segurísimo que vamos a tener una inflación ya seguro que por debajo del 2% para lo que es fin de año, pero eso genera ruido, obviamente genera ruido, y eso también es una causa que hace que el mercado desconfíe. Afortunadamente, el Banco Central movió las bandas de flotación, con lo cual ahora nadie va a poder hablar de apreciación cambiaria, de que el tipo de cambio está atrasado. Así que bueno, para terminar la parte de Argentina no hay mucho más para decir, es simplemente más o menos lo mismo, o sea, lo que explicaba con detalle la semana pasada, bueno, más o menos lo mismo, o sea, vemos que no ha pasado gran cosa, hace ya varias semanas y unos meses que no pasa gran cosa, o sea, vemos las acciones dando vueltas más o menos en el mismo lugar. Afortunadamente los bonos sí han seguido subiendo,
tarde o temprano las acciones los van a seguir y eventualmente cuando los bonos ya converjan a un riesgo país bastante bajo, si tomo lo que pasó con Macri como referencia, lo que vemos es que los bonos obviamente son los que más suben al principio porque son los de riesgo más bajo. Después el apetito por el riesgo empieza a calentarse un poco más y empiezan a moverse más las acciones hasta que al final, cuando los bonos ya convergieron más o menos a un riesgo país de 350 puntos más o menos, lo que más vemos moverse, ya como a los bonos no les queda mucho, lo que más vemos moverse sí, y donde puede aparecer finalmente una burbuja o una sobrevaluación, es en las acciones. Por eso justamente yo dije, ahora vamos a ver la evaluación de JP Morgan, porque justamente los bancos, las valuaciones de los bancos y los negocios de los bancos nos muestran cómo está más o menos la economía en el conjunto. Y por eso es que dije que yo durante este año, todos los trimestres, iré viendo el balance de todos los bancos, pero el que vamos a ver en profundidad acá va a ser puntualmente el de Macro, pues creo que es el más grande. Podría ser Galicia también, pero ya hice anteriormente el de Macro, así que voy a seguir con ese. E iremos viendo a través de la evaluación de los bancos, los usaremos como termómetro para ver cómo están las valuaciones, si estamos bien, si queda margen o si ya convendría empezar a tomar ganancia. Así que bueno, el resto del video va a estar dedicado a la evaluación de JP Morgan. Así que vamos a ver la cotización. Bueno, varias cosas para decir. A ver, en primer lugar vamos a ver el Standard & Poor's. Y vamos a compararlo con JP Morgan. Entonces, cuando lo comparamos vemos esto, ¿no? Vemos que no solo post pandemia, sino que ya antes de la pandemia, o sea, a ver, JP Morgan realmente ha compensado. Vemos por supuesto que es más volátil que el índice, obvio, pero que ha compensado grandemente en el largo plazo y relativamente mediano plazo también. Ha compensado bastante bien a los inversores por asumir el riesgo de comprar la acción en particular. Incluso desde bastante tiempo antes vemos esto. Vemos que realmente es una acción para tenerla. Yo digo, a partir de que empecé a evaluar bancos el año pasado y vi cómo le fue a JP Morgan, dije, bueno, a ver, tengo que empezar a evaluar bancos y tengo que tener esta empresa y a Goldman Sachs y Morgan Stanley tal vez ahí siempre en la lista de las primeras acciones para mirar cuando hay algún tipo de corrección de mercado, porque realmente son impresionantes. O sea, cuando miro los números digo, bueno, a ver, realmente esta acción, Goldman Sachs no tanto, porque ya les digo, tuvo malos negocios después del COVID y tuvo un 2023 bastante complicado, pero también ha pasado lo mismo. Es una acción que le ha ganado al índice. Entonces digo, son dos acciones que no solo me sirven para diversificar el portafolio y no tener tanta tecnología ni tanta comunicación, Google y Meta más que nada, y son dos acciones que le han ganado y por mucho al índice consistentemente a lo largo ya de varios años. Así que bueno, vamos a ver bien concretamente qué es lo que nos ha dicho el balance del banco. Bueno, ya saben que JP Morgan es un banco comercial, pero también es un banco de inversión. En Goldman Sachs es principalmente un banco de inversión, o sea, que está mal dicho banco porque no es técnicamente un banco, son empresas que prestan servicios relativos al mercado de capitales, si se quiere ponerle un nombre más genérico. En el caso de JP Morgan sí, porque sí tiene depósitos, y sí que es su actividad comercial. No es el caso así de Goldman, que se dedica más al tema de fusiones, adquisiciones, ofertas públicas, emisiones de títulos y bueno, esas cuestiones más relacionadas no tanto a la actividad bancaria, sino a lo que es el mercado de capitales. Vemos que JP Morgan, bueno, normal lo que podemos ver en un banco, lo ingresado, o sea, los intereses que ingresó por los préstamos que hizo la empresa, lo que pagó por los depósitos, típica actividad de intermediación financiera de un banco. Vemos que es su actividad principal, o sea que es un banco comercial. Pero después tenemos acá todo lo que es
el segmento de las actividades que no están ligadas a la actividad propiamente bancaria de captar depósitos de los clientes y de dar préstamos. Vemos, por ejemplo, bastantes ingresos en relación a lo que sea fideicomiso. O sea, JP Morgan obviamente tiene clientes de muy alto patrimonio, entonces ofrece servicios de gestión de patrimonio, por ejemplo, a través de fideicomisos para resguardar las fortunas, para gestionar, básicamente para gestionar riqueza. Y además de hacer eso para lo que es gestión de patrimonio, también ellos mismos ofrecen productos que ya son directamente fideicomisos. Entonces ahí tienen, o sea, obviamente fideicomisos de diferentes tipos, con diferentes objetivos de inversión en muchos casos. Ahí tienen un ingreso bastante grande. Después, en cuanto a hipotecas, vemos que casi nada. Y la principal ganancia que no está relacionada a lo bancario viene del trading, o sea, de lo que es el piso de trading. Tiene una enorme actividad de lo que es la actividad propia del mercado de capitales, pero de la compra-venta de títulos, lo que es el trading. Así que ahí tiene, después de lo que es su principal negocio, tiene en las actividades de trading su principal fuente de ingreso. Y bueno, ¿qué podemos ver acá que llame la atención? Bueno, en primer lugar, que el 2025 no creció mucho. Vemos esto, ¿no? Vemos que cuando yo miro los ingresos, bueno, estoy mirando mal, acá, los ingresos totales, cuando miro acá los ingresos totales, vemos esto, vemos que a pesar de que si yo miro 2025, veo esto, veo a partir de acá más o menos cómo le fue al banco en 2025, veo más o menos hasta ahí el 31 de diciembre, 35% arriba. 35% arriba la acción. ¿Cómo le fue al negocio del banco? Bueno, lo que veo acá es que al 31 de diciembre no creció mucho. Veo que los ingresos no crecieron mucho. Bueno, digo, capaz que los ingresos no crecieron mucho, pero tuvieron un gran control de costos, lograron bajar costos, y a pesar de que los ingresos no crecieron mucho, posiblemente las ganancias sí crecieron mucho. Y como ya lo hemos visto, el movimiento de las acciones está mucho más ligado a las ganancias. Bueno, vemos acá, vamos a ir acá a el net income de las acciones comunes y vemos que bajó. O sea, el net income bajó poquito, pero bajó. O sea que no le fue tan bien. Después veo, por ejemplo, acá, bueno, obviamente a pesar de que bajó el ingreso neto, como recompraron acciones, vemos que la cantidad de acciones, JP Morgan va recomprando acciones todos los años, un poquito, y vemos que a pesar de que los ingresos disminuyeron un poquito, vemos que las ganancias aumentaron un poquito. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, porque la cantidad de acciones bajó. Recompraron acciones, quitaron acciones de circulación, entonces, como hay menos acciones en circulación, las ganancias se reparten en un número más bajo de accionistas. Entonces, las ganancias crecieron un poquito. Aún así, ahí las ganancias por acción crecieron 1,37. Y fíjense que el dividendo, a pesar de esto, el dividendo creció. Puede ser para dejar contentos más a los accionistas, a pesar de que el resultado del banco estuvo ahí más o menos. Obviamente que esto se hace a costa de las ganancias retenidas. Entonces, cuando vos miras acá, ves que el retention ratio, o sea, el ratio de retención de qué porcentaje de las ganancias se retuvieron y el otro se pagó en dividendos, vemos que bajó. Que antes se retenía más o menos un 74-75%, y en este caso se pagó un 29% en dividendo y se retuvo el 71%, o sea, se retuvo menos. Así que bueno, a ver, en cuanto a cómo le está yendo al banco, ahí, o sea, ya estoy viendo eso, esto por ahí. A ver, no es que me preocupe puntualmente, porque a ver, acá en el 2022 bajaron, y el banco tuvo un mal año, o sea, las acciones le fue muy mal, después se recuperó mucho, y se recuperó 2 años seguidos. A ver, digamos, no es algo como para descartarla totalmente, sobre todo si uno después le encuentra una mejor valuación, pero, bueno, o sea, llama la atención de que
en un año que dice Jamie Dimon que fue bueno y todo eso. Tampoco le vamos a pedir que digan nada muy diferente. Pero bueno, yo miro el crecimiento de los ingresos netos y veo que es muy chico. O sea, obviamente, a ver, en otro tipo de acciones, o sea, en acciones no financieras, ustedes me van a ver que yo no le presto atención para nada, pero para nada a los ingresos netos, porque en acciones no financieras los ingresos netos no tienen tanta relevancia. Lo que miramos en las acciones no bancarias es principalmente el cash flow operativo, el cash flow del accionista. Pero obviamente, agarren cualquier otra de mis evaluaciones y compárenlo con esta, van a ver que el balance es muy diferente. El balance de los bancos es muy diferente a las acciones que no sean financieras. Así que por eso es que ustedes ven que la metodología de evaluación para evaluar un banco cambia mucho en relación al otro tipo de compañías, lo que sean compañías que no sean financieras. Y obviamente en el banco se tienen en cuenta ratios como el ROE o en este caso el ROTE, que es el rendimiento sobre el equity tangible, pero vamos a llamarlo ROE. Cuando yo diga ROE es lo mismo que ROTE o rendimiento sobre el equity tangible, porque le tenemos que sacar todo lo que sería intangible al banco para que sea algo más fidedigno. Y el ROE en otro tipo de acciones, no sé, en tecnológicas por ejemplo, tiene muy poco sentido, no tiene sentido verlo. En el banco tiene todo el sentido verlo. ¿Por qué? Porque como el banco es una empresa financiera, no vas a tener una fábrica, una instalación gigante que se amortiza todos los años. Entonces no vas a tener ese problema con la distorsión que ocurre con el tema de la contabilidad, con las amortizaciones, no lo vas a tener. Entonces eso te distorsiona mucho el ROE en las empresas no financieras, pero en las empresas financieras sí que es que es bastante realista, digamos, de lo que está pasando dentro de la compañía. De hecho, Berkshire Hathaway, que es una empresa que tiene inversiones en empresas reales, mucha gente por el tema de cómo es su balance, porque es un holding, no deja de ser un holding, mucha gente la evalúa también como si fuera una empresa financiera. Entonces miran mucho el precio sobre el valor de libros, el ROE, en el caso de Berkshire Hathaway, que uno no la consideraría, pero claro, como no es una empresa que realmente que esté produciendo, sino que es la dueña de empresas que tienen, por ejemplo, ferrocarriles, que tienen actividad, no sé, en transporte, en energía, por ejemplo, bueno, uno no la asocia con una empresa por ahí financiera, pero sí, si vos mirás el balance, ves que es bastante parecido, con sus diferencias, por supuesto, pero bastante parecido al balance de un banco. Por ejemplo, el precio sobre valor de libros es algo que no tiene mucho sentido mirarlo en otras empresas que no sean las financieras, pero en las financieras sí tiene bastante sentido verlos. Y acá está por ahí lo que más me preocupa de esta compañía y por la razón por la cual yo la considero que está un poco sobrevalorada. El precio sobre valor de libros arriba de 2 ya te tiene que hacer ruido. Por ejemplo, si vos mirabas Berkshire Hathaway, vos veías que el precio sobre el valor de libros de Berkshire Hathaway solía estar casi siempre arriba de 1,5, cuando lo lógico sería que esté arriba de 1, y se considera que un banco o una empresa financiera está subvaluada cuando está por debajo de 1. Y mucha gente decía que ese 0,5 adicional que tenía Berkshire Hathaway de precio sobre valor del libro era la prima Buffett, o sea, la prima explicada por la existencia de Warren Buffett dentro de esa empresa. Como que la gente estaba dispuesta a pagar más valor por esa compañía de lo que reflejaban sus activos financieros, porque estaba Buffett y la gente confiaba en él como una persona capaz de crear mucho valor para los accionistas. En el caso de JP Morgan vemos que al 31, fíjense, o sea, si yo hubiera evaluado esta empresa al 31 de diciembre de 2024, yo hubiera visto esto y ya ahí me hubiera asustado. Y vimos recién que tuvimos un año de más 35. O sea, si yo hubiera estado parado acá en el 2024, hubiera estado parado acá y hubiera visto esto, hubiera visto este precio sobre valor de libros, automáticamente hubiera dicho, cuidadísimo porque esta empresa está muy cara. Obviamente, lo más probable es que ante la baja del 20% del segundo trimestre, capaz que hubiera aprovechado. Pero bueno,
Ahora estamos en 2,92. O sea, estamos ya cerca de 3 veces valor de libros. Eso realmente, o sea, es una alerta roja fuerte. Ahora vamos a ver igual los matices que tiene esto. Pero a ver, ya de entrada, un precio-valor de libros arriba de 2 ya es preocupante. Si lo hubiéramos tenido en cuenta como único ratio de evaluación, nos hubiéramos equivocado terriblemente, porque a JP Morgan le fue re bien el año pasado. Pero acá ya estamos en 2,92. Entonces, a ver, esto me está explicando la realidad total de la empresa o hay ciertos matices que tengo que tener en cuenta. Y obviamente que hay matices, que los vamos a ver ahora, pero que por supuesto no pueden contradecir mucho esta realidad. O sea, en todo caso, nos van a decir, che, presta atención a esto, pero bueno, imaginémonos que no vamos a encontrar una empresa muy subvaluada. Ahora bien, un dato importantísimo que vamos a tener que tener en cuenta en esta evaluación es el ROE, o el ROTE, como quieran llamarle. Esta empresa está siendo extremadamente productiva. O sea, realmente Jamie Dimon es realmente un genio de las finanzas, porque realmente, o sea, este ROE es increíble. O sea, normalmente un banco, pensemos que justamente nosotros hablamos del rendimiento sobre el capital invertido y decimos que una empresa crea valor cuando el rendimiento sobre el capital invertido supera el costo de capital. Bueno, en los bancos el rendimiento sobre el capital invertido es reemplazado por el ROE o el ROTE, en este caso para los activos tangibles. Entonces, si vos tenés un costo de capital para un banco del 8 y pico %, tener un ROE del casi el 20 es una creación de valor para el accionista increíble. Entonces, por eso es que se ve que ha subido tanto la acción, porque realmente, o sea, quiere decir que el banco, con el dinero que le dan sus clientes, es capaz de poner a trabajar ese dinero y lo logra poner a trabajar a una productividad muy alta. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que al ser tan alto el ROE, pequeños movimientos en el ROE nos van a dar grandes movimientos en el valor de la compañía, porque estamos hablando de una compañía que en este momento es muy productiva. Entonces, claro, cualquier dólar de ganancias que se retenga y se reinvierta va a ser reinvertido a una productividad muy alta. Entonces la creación de valor que va a tener cada dólar que se reinvierta es muy grande. Entonces, claro, cuando yo vengo acá a poner las variables de entrada de la evaluación, claro, yo voy a tener que poner el ROE, voy a tener que poner el ratio de retención y todo, el costo de capital y todo. Y claro, cuando cambia algún número de lo que yo espero a futuro en cuanto al rendimiento sobre el capital invertido y en cuanto a la cantidad de ganancias que se retienen, al ser tan productiva la empresa, un cambio chiquitito va a provocar un movimiento grande en el valor de la compañía. Bueno, el costo de capital ya lo hemos visto. Decíamos anteriormente, nada se evalúa en el vacío. Cuando yo invierto siempre tengo un costo de oportunidad, porque como mínimo tengo la tasa libre de riesgo. Por eso acá, cuando calculo el costo del capital, siempre obviamente un ítem va destinado a la tasa libre de riesgo. En el caso de JP Morgan me da un costo de capital de 8,6. O sea, bien, no de los más chicos, pero en absoluto de los más altos. Bien, y teniendo en cuenta que la empresa tiene un ROE de 20, es tremendamente productiva, crea muchísimo valor para sus accionistas. Y acá viene la cuestión más importante, porque como lo que dice Damodaran es que, claro, el banco obtiene sus ganancias. De esas ganancias, una parte las paga como dividendo, que eso es lo que se llama el payout ratio, que es lo que veíamos acá. El payout ratio es el porcentaje de las ganancias que se paga como dividendo, porque por supuesto los bancos están casi obligados a pagar dividendos, son empresas por excelencia pagadoras de dividendos. Entonces, de esas ganancias hay un porcentaje que se retiene y un porcentaje que se reinvierte. Entonces acá está la cuestión. Si una empresa es muy productiva como esta, cada cachito que se reinvierta después genera mucha ganancia, genera mucho valor.
y empresas, bancos que por ahí no sean tan productivos, que tengan ROEs más cercanos al 10%, entonces van a tener que retener la mayor cantidad de ganancias posible, pagar el menor dividendo posible, para de esa manera poder ayudar a crecer el banco. Porque todo esto después termina acá. O sea, en esta parte que es la parte de la evaluación, yo acá lo que voy a tener es esto. O sea, básicamente del ROE, o sea, del ROE y del ratio de retención, o sea, de la cantidad de ganancias que yo retenga dentro de la compañía, de estas dos variables, de la productividad del ROE y de la cantidad de ganancias que yo retenga, de ahí sale, como una cuestión teórica, de fundamentos, el crecimiento esperado que yo le asigno a los ingresos netos de la compañía, que como vimos el año pasado fueron muy bajitos, o sea, no, directamente no creció, pero que en años anteriores ha crecido bastante. Entonces, variables que yo antes en otro tipo de compañías eran calculadas directamente o las ponía yo directamente, por ejemplo, el crecimiento de los ingresos, en las evaluaciones que ustedes han visto que yo hago, lo pongo directamente yo, más o menos para ver que me dé el precio actual de la acción. Acá no puedo hacer eso. Acá las variables que yo tengo que manejar son el rendimiento del equity y el retention ratio, o sea, qué porcentaje de las ganancias se va a retener y va a quedar dentro de la compañía para reinvertir. Esas son las dos variables, y el crecimiento, en este caso del net income, del ingreso neto, que es lo que está acá, viene dado por esas dos variables. Entonces, lo que vamos a tratar de estimar básicamente es esta línea. Vieron que cambia enormemente con respecto al otro tipo de compañías. Entonces, yo voy a tratar de estimar esta línea, y en base a esto vamos a calcular todo lo que es la evaluación. Entonces, Damodaran por defecto te pone lo que para él es un ROE teórico y un retention ratio teórico. Básicamente lo que te hace es más o menos repetir el último, es más o menos lo mismo que yo calculo acá. Él agarra y te lo calcula y te lo pone acá como variable de entrada. Entonces te pregunta si querés cambiarlo. Él te dice, mira, a mí me da esto, si vos querés deja esto, pero si no, cambialo. Bueno, yo obviamente le pongo que sí, porque como siempre ocurre, cuando hacemos evaluaciones no nos importa nuestra opinión de la compañía, sino que lo que tratamos de hacer es tratar de entender qué es lo que el mercado está descontando en el precio de la acción actual, que como vimos recién estaba más o menos en $312. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es que esto me dé lo más cerca posible de $312. Y más que estas dos variables, que son las dos variables que yo voy a tratar de cambiar acá, la que más me importa es esta, porque este es el ROE de largo plazo, lo que él le llama la fase de crecimiento estable. Este es el ROE que yo tengo que considerar que la empresa es capaz de mantener a muy largo plazo. Y un ROE del 14 es muy alto. Este ROE debería estar entre un 12 y un 10%. Pongo un 14 por este otro análisis adicional. Este balance acá tan largo del 2010 al 2024, esto está sacado de la página roic.ai, roic.ai, que dan estos balances súper detallados, con varios agujeros también en el medio, porque hay muchos ítems que directamente no... O sea, es como que ellos tienen una plantilla y si el ítem está en la empresa lo ponen y si no, no lo ponen. Entonces es medio confuso, por eso prefiero no usar estos. Pero como me da 10 años, es la única empresa, es la única página web que muestra estados financieros y que me da así, 15 años me da, 15 años gratis. Entonces digo, bueno, vamos a aprovecharlo y vamos a calcular el rendimiento sobre el equity tangible a lo largo de los últimos 15 años, desde el 2010 al 2024, el total del 2025 todavía no está actualizado, pero ya lo tengo, y me da más o menos esto. Entonces, vemos los últimos años cómo fue aumentando bastante, pero si yo tomo un promedio, me da 15 y pico. E incluso si digo, bueno, capaz que esto es demasiado exagerado, así que en todo caso vamos a tomar
más o menos hasta el 2018, 2019. A ver, bueno, acá está el 2020. Así que podemos tomar esto como un momento bisagra. Decimos, bueno, vamos a tomar estos primeros de acá. Y veo que acá me da un promedio, acá abajo me da un promedio del 14. Entonces digo, a ver, 14 de promedio. A ver, los últimos 15 años me dicen que un 14 de promedio para esta empresa puede estar bien. Entonces acá le pongo 14 y lo dejo acá. Entonces, puesto esto así, digo, bueno, a ver, de la misma manera, como vamos a terminar estimando los ingresos netos, ¿cuánto crecieron los ingresos netos a lo largo de los últimos 15 años? 11,6%. Entonces digo, a ver, si yo pongo acá un ROE del 14, está bastante en línea con lo que ha sido históricamente. O sea, es alto, no lo pondría para cualquier banco, pero para este banco tiene lógica. Y sé que más o menos el crecimiento, para que sea algo realista, debería estar más o menos en un 11 y pico. O sea, ya si paso por 12 ya sería demasiado, porque si me fijo por acá arriba, más o menos por acá, acá está, y veo que la variación fue exactamente esa. La variación promedio estuvo más o menos ahí en el 11%, 11 y pico por ciento. Entonces digo, bueno, fíjense acá que me daba un 10,8. O sea, dentro de todo bastante realista. Por lo menos los últimos 15 años me lo validan. Bueno, y acá me faltan estas dos cuestiones. O sea, ¿cuánto uso de retention ratio? Bueno, acá vemos que más o menos puse lo mismo, porque la verdad es que ¿qué porcentaje creo yo que de aquí en adelante se va a retener de las ganancias de las compañías? Bueno, será más o menos lo mismo que se retiene siempre. Veo yo eso, veo que se retiene más o menos esto. Veo que se retiene más o menos un 72% promedio, años más, años menos, 72%, digo, bueno, listo, ponés 72% y ya está, más o menos un poquito más de lo que fue ahora. Y la única entonces que me queda por determinar es esta, es qué crecimiento del ROE es el que yo voy a poner acá, durante los primeros 5 años. O sea, perdón, qué crecimiento no, qué ROE, qué rendimiento sobre el equity. O sea, ¿qué productividad le voy a asignar yo a los fondos del banco durante los próximos 5 años? Porque después, en la última parte, va a ir convergiendo a este 14%. Entonces, si yo hago más o menos esto, lo que veo es que más o menos, bueno, acá me da $300, está $300, menos 4, bueno, si lo mejoro un poquito, como yo le decía, si esto es muy... Al ser tan productiva, a ver, no sé, vamos a ponerle un 15,5, más o menos, un 15,5, me da 307, ahí estamos. 15,5, más o menos acá, convergiendo a un 14%, o sea, tampoco bajando tanto. Pero claro, pero ahora estamos en un ROE muy alto, del 20. Entonces digo, esto es lo que yo le decía de los matices. Digo, si yo miro esto, digo, hey, casi 3 de price to book value, incomparable, o sea, realmente, pero el año pasado hubiera dicho capaz que algo parecido acá, así que ojo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que viéndolo de esta manera, no está tan exagerada la evaluación. O sea, yo no puedo decir que esta empresa esté carísima. Puedo decir que está exigente, que hay un poco que no me animaría a comprarla a estos valores, pero claramente con una corrección del mercado, con un menos 10 que haga, bienvenida a mi portafolio, porque realmente digo, un ROE del 15 es total, o sea, es algo que ha logrado totalmente, y ese ROE del 15 me da, fíjense, un crecimiento del 11,6, que es más o menos lo que ha crecido, exactamente, en realidad, exactamente lo que ha crecido durante los últimos 15 años. Entonces, de nuevo pasa lo mismo que hemos visto en valuaciones anteriores, que el mercado, vos lo mirás y lo analizás todo, y en definitiva la conclusión termina siendo siempre el sesgo de continuidad, que el mercado descuenta que más o menos lo que ha venido ocurriendo va a seguir ocurriendo. Fíjense eso, que tuvimos un año
malo. O sea, tuvimos un año donde las ganancias netas de la compañía cayeron. Ganó 56.000 net income, la ganancia del accionista, casi 57.000 millones en el 24 y 55.000 y pico el año pasado. O sea, bajaron las ganancias de los accionistas. Aún así, las acciones subieron 35%, con un Standard & Poor's en 17, casi 18. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿El mercado está loco? No, a ver, el mercado está asumiendo que esto que ha estado ocurriendo y este ROE, o sea, fíjense, pero exacto, o sea, ROE promedio de los últimos 15 años, 15,5. Pongo acá 15,5. Miro crecimiento de las ganancias netas durante los últimos 15 años, 11,6. Miro acá, 11,16, ahí, cerquita. Y más o menos me da el mismo valor. Entonces digo, creo yo que JP Morgan va a ser capaz de sostener esto. A ver, no creo que sea capaz de sostener un ROE tan alto. Pero un ROE del 15, bueno, más o menos se ha acercado, o sea, lo ha mantenido. Años de 13, de 12, de 11, pero después años de 17, de 20. Entonces digo, no la compraría a estos valores, pero entiendo lo que el mercado está descontando y estoy a una corrección de mercado de meterla en el portafolio y de sugerirla a todos los clientes. Porque claro, ¿qué pasa? Bueno, imagínate si hay un menos 10 algo, pero imagínate si justamente si este 15, si de repente la empresa sigue siendo productiva y este 15, bueno, no sé, ponemos 16, si logra tener un 16, ahí estamos más o menos igual. Y el cambio grande me viene acá. Entonces, por eso es que digo, si yo compro ahora, o sea, no tengo tanto para ganar, incluso si mantiene un ROE alto. Si yo miro un 17 es un 6%, es 3.30, más o menos anduvo por estos valores. Fíjense, anduvo acá. Anduvo hace una semana anduvo ahí. Un 17 de ROE. Entonces, no sé, pongo un 18 de ROE. O sea, ya acercándonos a lo que está ahora. O sea, ahí tenemos un 11. Entonces digo, a ver, pará. Digo, fijémonos que esto es anormalmente alto. A pesar de que lo viene logrando 3 años seguidos. Pero bueno, ¿y qué pasa si yo asumo que se va a mantener por lo menos por 5 años más? Porque es básicamente lo que yo estoy asumiendo acá. ¿Cuánto vale la acción en el caso de que yo asuma que esto se va a mantener 5 años más? Bueno, 16% más. Entonces digo, ¿se justifica? ¿Se justifica que yo compre esta acción ahora para ganar esto de acuerdo al value investing? Digo, me parece que no. Ahora bien, o sea, claro, todo cambia si yo cambio esto, porque recordemos que obviamente toda evaluación es siempre y en última instancia una opinión y que el Excel me aguanta todo. Por eso es que la Modarán siempre dice, la narrativa que vos tenés que tener y los números que vos tenés que tener tienen que ser coherentes, tienen que ser plausibles, posibles y probables. O sea, tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables y la probabilidad de que sean alcanzados tiene que ser más de un 50%. Porque yo puedo poner acá un 15, por ejemplo, a perpetuidad, un 15 definitivo. Y ahí mi evaluación, miren lo que pasa. 3.95, 27% arriba, buenísimo, sí, pero la historia de los últimos 15 años no me demuestra eso. No me demuestra eso, me demuestra más cerca de un 15. Así que yo esto no lo puedo tocar. A lo sumo puedo tocar esto. Y digo, bueno, y si voy a un 20, digo, esto, o sea, 20 por los próximos 5 años y un 22%, 3.80. Realmente digo, no, me parece que no. O sea, es demasiado optimista para ganar un 20, un poquito más. No, o sea, me quedo mucho más con la idea de un 15,5, decir, bueno, está claro lo que el mercado está descontando, este balance me pone un poco ahí en alerta, pero con un menos 10 y de ser posible un poquito más,
bueno, podría ser interesante agregarla como diversificador. No me espero en absoluto un 35% de suba como este año. Vamos a ir viendo los próximos balances, pero realmente yo sinceramente no me lo explico. No me explico cómo con este balance subió 35% el año pasado. ¿Qué están descontando? ¿Qué está viendo el mercado que va a pasar este año? Pues supongamos que lo que el mercado subió el 2025 se verán los balances en 2026. Bueno, va a tener que mantener un ROE alto, y convengamos que justamente para sostener esto, o sea, para sostener el precio que tiene actualmente la acción en el mercado, lo que asume la evaluación es que va a crecer al 11. Entonces, solo para sostener el precio actual, debería estar creciendo al 11 durante varios años, por lo menos durante los próximos 5 años, que es lo que marca acá. Después se converge más a un valor del 3%, porque acá al final vos le decís, bueno, ¿cuánto querés que crezca las ganancias netas en la parte estable? Entonces, los primeros 5 años, el ingreso neto crece a lo que vos le decís acá arriba, y después acá hay una convergencia lineal hasta un 3% de crecimiento en el valor terminal. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Que para justificar el precio que la empresa tiene hoy en el mercado, debería estar creciendo 11,16 por año durante los próximos 5 años. Y vemos que el año pasado espectacular, vemos acá, el año pasado espectacular, el anterior también buenísimo, pero el 2024 espectacular, 2023 buenísimo, 2022 no está pasando. Así que bueno, este año debería crecer bien. Entonces, en definitiva, esta cuestión, o sea, una empresa que tiene sus matices, es una empresa increíble, o sea, que le ha venido ganando al índice, con lo cual es una empresa que históricamente, no solo durante los últimos 2, 3, 4, 5 años, sino que históricamente ha tenido bastante sentido tenerla en el portafolio, porque ha tenido rendimientos muy altos para ser un banco, así que tiene una posición privilegiada y la sabe aprovechar. Así que es una empresa para tenerla siempre ahí entre las primeras de la lista, para cuando vienen correcciones de mercado de menos 10 por lo menos. O sea, yo con un menos 10 ahí, o sea, con un menos 5 no, pero con un menos 10 sí que me animaría, aunque sea ponerle un poquito el portafolio, o sea, 2, 3%, máximo 5% del portafolio. Así que bueno, discúlpenme, esta vez no llegué, no hice tiempo a subir la evaluación al Google Drive. Discúlpenme, no va a estar disponible para descargarla. Veremos si la puedo subir más adelante. Sí, obviamente ya en las próximas voy a hacer todo lo posible para no terminar haciendo la evaluación así muy sobre la hora del informe y poder subirla. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Así que espero que sirva, porque el objetivo de estas evaluaciones es que se aprenda y que sirvan. Así que bueno, lo dejamos acá por esta semana. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo enviando un mensaje al WhatsApp del teléfono que figura en la descripción. Pueden mandar un mail si quieren escribirme algo más largo a info@conectarbursátil.com.ar. Si me quieren buscar en redes sociales, mi usuario es @leonardogalt, GALT. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.